Buenas noches a todos, buenas noches Patricia, buenas noches Gonzalo, buenas noches Daniel, Lisandro, Jennifer, Emanuel y Estela. Vamos a Buenas comenzar. noches. Buenas noches. Si bajamos para que no entren ruidos y la grabación esté más clara para cuando ustedes lo vuelvan a escuchar, apagamos todos el micrófono y vamos a ver. Vamos a arrancar primero con, es un seminario de 8 módulos, empezamos hoy, 17 de junio, terminamos el 5 de agosto, después vamos a tener, yo les voy a compartir que fui mostrándole recién a Lisandro las tareas a realizar. Ay, se me perdió de acá. Les cuento directamente. Ustedes van a tener un drive. En ese drive hay algo que dice modalidad y plazos. Ahí donde dice modalidad y plazos van a encontrar tareas a realizar. Tienen los 8 trabajos prácticos más la consigna del trabajo práctico integrador que van a tener que entregar hasta el 31 de agosto. Si son metódicos, hacen las cosas de una manera ordenada, llegan al 31 de agosto con los 8 trabajos prácticos de los 8 módulos sin problemas, porque lo hice sencillo, no estamos haciendo una tesis de una carrera, estamos haciendo algo que nos resulte práctico para poder aplicar en un cementerio, que es donde tendríamos una mayor cantidad de elementos para analizar, pero también, por ejemplo, en Valle Hermoso hicieron cementerio, hicieron iglesia, hicieron plazas, porque en las plazas podemos tener cenotafios, en las iglesias vamos a tener criptas o vamos a tener lápidas. Entonces, en territorios antiguos hay iglesias que se han construido donde antes había un cementerio. Entonces, todo eso es lo que ustedes dentro del patrimonio funerario quieran analizar y van a hacer un trabajo integrador. En esa va a haber otra parte, un archivo que dice consignas. En las consignas está la fundamentación, a quién está dirigido el seminario, los tiempos, los plazos. Traté de que estuviera todo claramente especificado, cortito, para tampoco que tengan que leer demasiado y cualquier cosa me consultan. Después van a ver que en ese drive está armado módulo 1 al módulo 8. ¿Sí? Va a haber otra parte que va a decir grabaciones. No sé qué les resulta más práctico, lo van a tener que elegir ustedes. Que le ponga la grabación en el módulo 1 del módulo 1, que ponga todas las grabaciones juntas. Les da igual. Bueno, grabación en cada módulo, así tienen todo en cada módulo. En el módulo 1, sí, los que estuvieron viendo, eh, creo que a Gonzalo no lo incorporé hace un rato, así que después lo vas a ver, Gonzalo. Están en el módulo 1, está la bibliografía del módulo 1, la que es indicativa al módulo 1. Eso no implica que ustedes tengan que leer esa bibliografía toda completa, sino que es el material de consulta que van a tener. En el módulo 1, como es más amplio, van a tener 6 libros. En el módulo 2, creo que ya lo tengo todo armadito, lo que pasa es que no se los quise subir eh, todo junto para que no se pierdan. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a tener. Y ahora les voy a compartir lo de las tareas, que Lisandro estaba preocupado por el tema de las tareas, pero son tareas fáciles de realizar. Ahí está. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, Módulo 1, facilísimo. Es, nosotros ahora vamos a hablar de distintos conceptos básicos del patrimonio funerario, porque cada temática, cada segmento académico, cada tipo de investigación o carrera tiene un léxico. Yo, además de ser guía de turismo, soy contadora pública. Entonces, dentro de mi vocabulario como contador público, tengo los intereses, el devengado, el percibido, tengo la renta, la ganancia, la pérdida, los costos, las inversiones, el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Eso es un léxico que pertenece a esta, ¿cómo se dice? A mi carrera, ¿sí?
En el caso de patrimonio funerario, tenemos un nuevo lenguaje que tenemos que manejar, que tenemos que diferenciar, que va a haber una gran cantidad de, eh, ¿cómo se dice?, de similitudes y diferencias de acuerdo a las regiones que tengan que evaluar o ver. No es lo mismo, o, por ejemplo, hay una, me lo dio Moisés Orozco, es uno de los integrantes de varios de los dos encuentros y ha participado también. En mayo estuvo dando los 4 talleres sobre arqueología, y el manejo de ellos, el patrimonio funerario, cómo nombrarlo, es diferente. Para ellos es todo tumbas. Yo me basé en un patrimonio funerario en Argentina, ¿sí? Y en una parte general en cuanto a cómo se puede nombrar en los monumentos funerarios. Bueno, los estilos están mucho más uniforme. Bueno, acá les pido un ejemplo de tanatoturismo, un ejemplo de necroturismo y un ejemplo de patrimonio funerario. ¿Por qué? Porque es así como se va confundiendo una cosa con la otra. Cuando hablamos de cementerios, siempre dicen, por ejemplo, un medio de comunicación va a hablar no del cementerio, del necroturismo. Y el necroturismo no necesariamente es el cementerio, el tanatoturismo menos. Así que ahora vamos a ir viendo esas partes. Voy a poner alguna duda hasta acá. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? No, perfecto. Vamos a ir directamente ya con el PowerPoint. Ahí se puede ver. Bueno, esto era lo que empecé yo el año pasado con el patrimonio funerario, ¿sí? Eh, lo presenté en la Municipalidad de Valle Hermoso, culminamos en junio y el 7 de agosto hicimos toda la entrega de certificados. Nos encontramos en la parroquia porque era uno de los patrimonios funerarios que tiene la localidad de Valle Hermoso. El otro es el cementerio más antiguo que da justo sobre la ruta 38, donde está la ruta del patrimonio funerario del Valle de Punilla, y el nuevo cementerio que obviamente va a tener distinto tipo de edificaciones arquitectónicas. Esta fue la capacitación que di para la provincia de Buenos Aires, donde hablamos también de turismo de patrimonio funerario, mucho más sencillo que el seminario por los tiempos que tuvimos, pero más o menos lo básico estaba en esto. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo arrancamos con el patrimonio funerario? Arrancamos en esta parte donde nosotros nos encontramos con que, estudiando, ahora que tenemos la posibilidad de que Internet nos permite viajar por todos lados, conocer muchas cosas, como lo decía hace un rato Daniel, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de bibliografía, pero no hay una bibliografía específica de patrimonio funerario. Pero sí podemos saber que la humanidad se ha desplazado en diferentes espacios para recorrer algunos lugares que acá yo le puse necrópolis porque es un término que para la generalidad eh, lo pueden identificar mucho mejor, porque el Taj Mahal no es un cementerio, porque el Valle de los Reyes con las pirámides y los templos egipcios tampoco es un cementerio, eso sí, es una necrópolis. Las catacumbas y la Basílica de San Pedro, que tienen patrimonio funerario, tampoco es un cementerio, pero tampoco es una necrópolis. Y el Palacio Nacional de los Inválidos es otro tipo de construcción destinado a homenajear a los difuntos, totalmente diferente de las otras 4 que estuve mencionando. Acá vemos el Taj Mahal, uno de los sitios más visitados en el mundo,
con una gran construcción arquitectónica y con una linda historia, aunque triste por el final de Arjumán, la esposa de Currán, que fallece al dar a luz a su hijo número 14. Bueno, él va a sufrir muchísimo y va a realizar este monumento. Este monumento es un mausoleo, es enorme, es muy grande, pero está hecho en honor a una sola persona. Tenemos acá las pirámides de Egipto, las hemos visto en fotografías, en catálogos de turismo, en películas. Bueno, es también otra manifestación de un monumento funerario para... Y acá tenemos algunas diferenciaciones que vamos a encontrar en el patrimonio funerario. Si bien la muerte es democrática, a todos nos va a llegar. Más tarde, más temprano, nos va a llegar. Les va a llegar a nuestros seres queridos, va a llegar a toda la humanidad este efecto que ocurre en el transcurrir de nuestra vida. Estas pirámides no eran para el hijo del orfebre o para el escriba o para cualquier esclavo que estuviera en México. Esto era designado a los faraones, por eso esta gran magnificencia en su construcción, con todo lo que podemos, con todo el misterio que radica cómo se crearon estas iglesias, estas pirámides, cómo fueron construidas. Bueno, no eran, esto era para los faraones, para un sector específico de la sociedad en Egipto. Acá vamos a tener lo que estábamos hablando, las catacumbas que es otra modalidad de monumento funerario que aparece cuando en Roma comienzan a perseguir a los cristianos, porque antiguamente, desde los etruscos, hay dos formas de procesar, de contener los restos humanos. O los inhumamos, que eso significa enterrarlo o colocarlo en un sarcófago, o incinerarlo. Antiguamente, desde el comienzo, la incineración era la base principal de cómo se disponían de los restos de los difuntos, por diversas razones, por para poder no contaminarse, ¿no? Y también para que no sean tomados por los animales, aunque hay algunos cultos, recomiendo uno de los libros sobre los ritos de la muerte, donde habla que hay distintas sectas y distintas tribus que ponen a los difuntos para ser alimentados para alimentar a las fieras y volver ese difunto a la tierra y seguir con el ciclo vital. Bueno, cuando aparecen los cristianos, ellos creen que el cuerpo debe conservarse y por eso empiezan a crearse estas especies de inhumaciones dentro de acá se van distintas condiciones, ¿no? La roca que permite excavar y colocar allí los cuerpos de los difuntos. No estamos hablando de que teníamos los ataúdes, ni tampoco estamos hablando de que había los sarcófagos, se colocaban allí. En eso son las distintas catacumbas que podemos encontrar en Europa, particularmente en Roma. Estas tumbas subterráneas, bueno, van a tener distintos pasadizos, distintas formas más o menos eh, constructivas con distintas columnas. Ahí estamos. Se me había trabado el mouse. Que es bastante maravilloso poder conocerlas. Dentro de otro que ya les comentaba, de patrimonio funerario, tenemos esta, que es el Palacio Nacional de los Inválidos, que tiene la sepultura de Napoleón, ¿no? Es una construcción que tenía un destino y después tenemos esto que este es todo un costado lleno de distintas personajes que acompañaron a Napoleón y este es el sarcófago de Napoleón.
Yo dentro de la bibliografía que les dejé, les puse todas las revistas de la revista de Patrimonio Funerario Integral, que soy la directora, y las ediciones especiales. Una de mis alumnas, Rosa Sergi, hizo un trabajo, como trabajo integrador, el mausoleo de Napoleón. Les recomiendo leerlo porque tiene datos muy interesantes. Bueno, vamos a definir qué es funerario. Según el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es un adjetivo perteneciente o relativo al entierro y a las exequias. El entierro sería esta parte de inhumar estos restos humanos y las exequias tienen que ver con la conmemoración que se hace hacia el difunto. Aquí es donde comenzamos a desarrollar los diferentes aspectos del patrimonio funerario, a partir del evento que lo origina, que es la muerte. Sin la muerte no tenemos nada que sea funerario, no tenemos un cuerpo, no tenemos una inhumación de esos restos y tampoco tenemos los ritos funerarios, los ritos de qué es lo que cada sociedad hace ante este hecho de la muerte de un ser querido, de un amigo, de un mandatario. Estuvimos viendo la semana pasada, no, la anterior, los magnicidios en Perú. El disertante estaba hablando sobre los diferentes presidentes que habían sido asesinados y bueno, fue muy interesante, yo nunca había escuchado tanta cantidad de casos. Tenemos, según el diccionario también de la Real Academia Española, que la muerte es el cese o término de la vida, simple, concreto y sencillo. También incluye definiciones más amplias como la separación del cuerpo y el alma y en el pensamiento tradicional. Y ahí entran dos componentes, ¿no? El alma que se habla que pesa 21 gramos, el alma que nos liga a la parte espiritual, a lo místico, a lo que cada uno cree, a esa parte del trascender. Bueno, todo eso entra dentro de el patrimonio funerario intangible y que da lugar a muchos estudios. ¿Cómo toma la muerte cada uno? Uno de ellos es Philippe Sariès, es muy comentado. Cualquier persona que hace un ensayo va a nombrar a Philippe Sariès porque lo toman como referente, aunque junto con Lisandro Orlov, que es el especialista en el cementerio de la Recoleta, hemos encontrado, él mucho más que yo, más libros que hablan sobre la muerte. Y como también decía Daniel Pelvas hace un rato, de Uruguay, profesor de historia, también hay varios libros que toman el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque hoy la muerte no se vive como algo tan trágico, hoy se acepta la muerte de otra manera, hoy se cree en el trascender de otra forma y ya no está tan ligado a lo religioso y sobre todo la religión cristiana que habla de la muerte como la pasión de Cristo y el dolor y el sufrimiento y el llanto, se ve la muerte de una manera distinta. Eso no quita que nos provoque dolor la muerte, ¿no? Que nos provoque una sensación de soledad, de ausencia. Bueno, dentro de la definición tenemos los dos aspectos en los que se divide el patrimonio funerario, lo tangible y lo intangible, lo que estuvimos viendo recién. El cuerpo nos va a llevar a conocer la forma de disponer los restos. Y ahí es donde tenemos esta inhumación o tenemos la incineración. También vamos a ver en la parte de arquitectura, en los diseños arquitectónicos, otras maneras de disponer de los restos. La criogenia es una de ellas, donde el cuerpo se somete a bajas temperaturas y bueno, el ejemplo más claro es el de Walt Disney. Bueno, hay gente que cree que puede resucitar en algún otro momento o darle vida a ese cuerpo y han hecho esto. Y después también están las cuestiones de cómo disponer de los restos eh, con otros medios de reducción de estos restos. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 3. El módulo 3. Los lugares de inhumación o el entierro, ¿dónde colocamos esos restos? ¿Dónde los vamos a poner? ¿En un cementerio?
los vamos a colocar en una urna, en un monumento funerario específico, o los vamos a dispersar en la naturaleza, como hay muchos hacen. Después tenemos los monumentos que son concebidos para estos restos. Puede ser muy simple, como una tumba, un simple enterramiento, seguimos con un túmulo, hasta llegar a distintos panteones fastuosos o mausoleos, como el mausoleo de Halicarnaso, que es el que da al nombre. Pueden ser públicos o pueden ser privados estos lugares, estas formas de disponer. Podemos verlos o puede ser absolutamente privado para la familia. Los registros de esas defunciones también van a formar parte de lo que nosotros nos va a permitir contar determinadas historias, más que todos los días los historiadores necesitamos de esos registros, las actas de certificación y muchos ejemplos que serán desarrollados después en los otros capítulos. Cuando vemos el alma, más o menos era lo que estaba contando anteriormente, lo espiritual, los sentimientos de los deudos, nos van a llevar por ese camino intangible. ¿Cómo se van sobrellevando ese dolor que, por ejemplo, con el ejemplo de la película Coco, ¿no? que trasciende, si bien extrañan a sus deudos, tienen un día donde ellos creen que las almas de esos difuntos vienen a acompañarlos. Entonces se hacen esos rituales con comidas, con los altares, con las flores, con los inciensos, las escaleras para que descienda y ascienda el alma de este difunto. Ahí, en esta parte, ¿no? Del trascender de esa alma, de ese espíritu, nos vamos a encontrar con los primeros rituales, las costumbres funerarias a través de las distintas civilizaciones o culturas remotas, las honras, según los diferentes credos y filosofías. No es lo mismo cómo va a enterrar un cristiano, cómo lo va a hacer un judío, cómo lo va a hacer un musulmán, si bien el cuerpo humano es igual, en los rituales y las maneras y el tiempo de esas exequias, de ese ritual funerario, va a ser diferente. Bueno, y también las distintas especialidades académicas que hay para sobrellevar el dolor de la pérdida del ser querido. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener, antiguamente, bueno, era el sacerdote el que podía contener a los deudos. Hoy contamos con psicólogos o distintos tanatólogos que ayudan a sobrellevar este dolor. Han aparecido nuevas carreras para esto. Esta es una parte que es interesante también hablar. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, podemos hablar en un término que sea accesible, con un léxico amigable, para que todos podamos comprender de qué estamos hablando. Pero también hay otro sector que le gusta encontrar términos más complejos. El habitus funerario es uno de estos términos que utilizan algunos disertantes, se refiere a las prácticas, los rituales y costumbres asociados con la muerte y el entierro dentro de una sociedad o grupo social y específico. El habitus funerario, por ejemplo, podríamos decir que en el caso de los faraones en Egipto iba a ser de una gran pompa, de unas grandes rituales funerarios, una gran construcción de monumentos funerarios para resaltar la importancia que tenía este faraón. Si nosotros nos situamos en, por ejemplo, las marquesas pontificias dentro de Argentina, el caso de María Delia Arilao de Olmos, que debido a su gran fortuna pudo hacerse su propia iglesia y establecer su propia cripta en ese lugar debido a la cercanía que tenía con el Vaticano. Bueno, ese hábitus funerario, ese poder económico social que tenía, le permitió
ese tipo de privilegio, a diferencia del resto de los mortales en Buenos Aires que tienen que ser enterrados en los diferentes cementerios que están en Buenos Aires autorizados, Recoleta, Chacarita, Flores o las distintas localidades. Este concepto, el hábito funerario, está derivado del trabajo de Pierre Bourdieu, que describe cómo las estructuras sociales y las experiencias individuales se manifiestan en las formas en que las personas se relacionan con la muerte y el duelo. Esto es muy interesante de ver, yo lo veo cada vez que guío en el cementerio San Jerónimo, en cuanto que, por ejemplo, los grandes panteones, los panteones más majestuosos, de gran porte, de grandes estilos arquitectónicos, con una decoración estatutaria muy importante, no tienen ninguna flor, no hay ninguna vista de que alguien pasa por ellos. De hecho, sus vidrios se ven las telarañas por dentro y por fuera. En cambio, cuando voy caminando para el sector donde están los nichos municipales, los bloques, eso tiene distintos nombres, están todos con flores. Pueden ser flores de papel, pueden ser flores de tela, pueden ser flores de plástico, pero todos tienen un adorno, tienen un detalle que indica que alguien está visitando esos deudos. Entonces, el hábito funerario no tiene ahí que ver lo económico para ser recordado, sino tiene que ver, bueno, cómo se manifiesta esa, aunque sean bastante tardíos. O sea, por ejemplo, yo veo este domingo, que fue el Día del Padre, acá en Argentina, estuve en el cementerio haciendo un asesoramiento para una sesión de fotos y había muchísima gente, iban a visitar al abuelo, iban a buscar al bisabuelo, buscaban los datos. O sea, este hábitus funerario pertenece a eso que nosotros le llamamos rituales y costumbres funerarias. Dentro de esto también está la palabra funebria, también muy usada, muy colocada como un término muy rimbombante dentro de una ponencia. No existe en el diccionario de la Real Academia Española. Búsquenlo, no va a existir. Existe fúnebre, que se define como todo lo perteneciente relativo a los difuntos o al entierro, o muy triste, luctuoso, funesto. Todo esto según el diccionario de la Real Academia Española. Y después también existe lo funerario, que se refiere específicamente también al entierro y a las exequias. Bueno, Pierre Bourdieu, acá les puse, desde 1930 al 2002, fue un sociólogo, antropólogo y filósofo francés, reconocido por su trabajo en sociología de la cultura, la educación y los medios de comunicación con los estilos de vida. Ahora vamos a ver dónde están estos espacios para inhumar los restos humanos. Vamos a tener dos grandes conceptos, que es la necrópolis y el cementerio, que se utilizan como sinónimos, pueden ser semejantes, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de una necrópolis, es una gran extensión de terreno donde abundan los monumentos fúnebres, especialmente muy antiguos. Cementerio. Espacio público o privado destinado a la inhumación de los restos de los difuntos. Le podemos decir a Recoleta necrópolis, le podemos decir al cementerio de San Jerónimo necrópolis, pero lo correcto es decirle cementerio. ¿Qué semejanzas hay entre necrópolis y cementerios? Ambos comparten la similitud de ser lugares destinados al reposo eterno de los restos humanos, y la creación de ambos surge a partir de la necesidad de establecer una ubicación que vele por la conservación de esos restos. Antiguamente era de los más privilegiados, hoy por hoy ya es democrático. Este es otro término que también se utiliza, ¿no? El camposanto. Se utiliza como sinónimo, pero no necesariamente es sinónimo de necrópolis y tampoco de cementerio, porque el camposanto se designa al espacio contiguo a las iglesias cristianas para depositar los restos de los fieles que no gozaban del privilegio de ser inhumados en el interior del templo. Ya ahí empezamos a ver que sigue la discriminación de acuerdo al poder social o económico que tengan
los fieles, en este caso, de la fe católica. Ahí la generalidad mediática de utilizar necrópolis, cementerio y campos santos como sinónimos cuando en realidad no lo son. Eso es lo que estaba diciendo hace un rato. Vamos a ver los sepulcros. Sepulcro es una palabra que surge del derecho romano, lo vamos a ver cuando veamos en el módulo, creo que es el 7, 6, el módulo 6, sepulcro, la legislación referente a sepulcro. Sepulcro en el derecho romano es todo aquel espacio destinado a conservar los restos humanos. No te especifica ni materiales, ni profundidad, si es por debajo del nivel del suelo o arriba del nivel del suelo. Sepulcro es todo aquel espacio destinado a conservar los restos humanos. Acá puse pocos elementos, pero algunos quiero para que puedan ir reconociendo. Después les voy a pasar un glosario que tengo yo. Igual está en las revistas, en varias revistas, en las primeras revistas está todo esto. Altar funerario es el monumento funerario que puede desarrollarse hasta alcanzar un carácter monumental, como los altares funerarios romanos, con una cronología centrada entre los siglos primero antes y primero después de Cristo. Pero también en algunos casos se extiende hasta el siglo III. El altar funerario está formado por un cuerpo principal, con o sin pilastras laterales, rematado con un frontón central, flanqueado por elementos como focus o pulvine. Estos son términos específicos de arquitectura, lo van a ver en el material que yo les entregué y después en el tercero cuando tengo el de arquitectura. Bueno, con origen en los monumentos, con un friso dórico, se construyeron por lo general a partir de un núcleo, el camenticium, revestido siempre de el opus quadratum. Vamos a ver un ejemplo, va a ser más fácil. Esto lo debemos haber visto, es el Arapachis Augustae, que es el altar de la paz de Augusto, emperador romano. Es un altar romano de mármol construido entre los años 13 y 9 a.C. para conmemorar el regreso de Augusto de sus campañas en España y Galia y para celebrar la paz que había traído al imperio, uno de los emperadores más importantes que tuvo. El Arapacis es un altar dentro de un recinto rectangular construido en mármol de Carrara, se encuentra en el Campo de Marte en Roma y es un ejemplo destacado del arte romano y de la propaganda imperial de la época de Augusto. Como ven, la magnitud es realmente importante. Bueno, no es un altar cualquiera. Acá hay 4 términos que a veces se toman también como sinónimos. Si bien yo pensaba seguir el orden alfabético, pero después me encontré con que quería mostrarles las diferencias entre ellos. El ataúd es el recipiente generalmente de madera con tapa en el que se deposita un cadáver para enterrarlo o incinerarlo. También puede denominarse cajón. Féretro también es una caja o andas en que se llevan a enterrar los difuntos. Se usa el término ataúd cuando la caja está vacía y si está con el difunto se utiliza el término de féretro. Esto lo hizo un prestigioso funerario argentino. Catafalco. Catafalco es una construcción destinada a la exposición solemne de un ataúd o de la efigie de un difunto. Es como una especie de pedestal sería el catafalco. El sarcófago es un ataúd o sepulcro, generalmente de piedra, utilizado para contener un cadáver. En el antiguo Egipto, los sarcófagos reales a menudo albergaban féretros de madera que contenían las momias de los faraones. También existe este término, ¿no? El del sarcófago, para una construcción que tiene una forma así cuadrada donde se coloca dentro el féretro. Yo tengo en el cementerio San Jerónimo para mostrar uno de ellos, después les pasaré fotos por el Drive. Cenotafio, este es otro de los monumentos funerarios muy conocidos, muy hablado, donde se produce una diferencia conceptual. Cenotafio es un monumento erigido, construido
a la memoria de un difunto, en el que no se hallan los restos de la persona a la que está dedicado. Puede estar decorado con esculturas, pinturas, inscripciones, puede ser de alto, puede tener escalinatas. Eso es un cenotafio, es un monumento erigido a la memoria de un difunto, sin el difunto, pero también hacia varios difuntos. Viene del griego, kenotafion. El cenotafio frente al panteón o sepulcro es una construcción simbólica en memoria de un personaje colectivo que había desaparecido o había sido enterrado. Bueno, su intención es la de conmemorar la muerte de alguien para perpetuar su memoria. No estaba destinado a albergar el cuerpo, sino a dar reposo al alma, cuya entrada se pretendía invocando 3 veces el nombre del difunto. En Roma, la construcción de este tipo de monumentos funerarios era frecuente cuando alguien moría en el mar o en la guerra. A este respecto destaca la relativa frecuencia de monumentos conmemorativos en honor de legionarios, soldados romanos caídos. Bueno, hoy tenemos el cenotafio más conocido, es el al soldado desconocido, y también a los caídos en Malvinas, por ejemplo. Cenotafio, hay algunas personas que nombran que es aquel, por ejemplo, hay un panteón y ese panteón quedó vacío, le colocan el nombre del cenotafio. Yo difiero muchísimo de eso y doy esta explicación. ¿Por qué? Porque el panteón fue construido para albergar diversos féretros o urnas funerarias de una familia o de una institución. En general, cuando se dice cenotafio es un panteón familiar. Que esté vacío no lo transforma en cenotafio. No, no es que se transforma, se mutan los monumentos funerarios. Y esto es una discusión donde, bueno, yo tengo mi argumentación, que es esta, la definición que surge del diccionario de la Real Academia Española, y que tiene que ver con algo concreto. Está erigido en memoria de, hay un homenaje hacia un difunto. Entonces, no es un panteón vacío, un cenotafio. Me estaba, voy a ver, Daniel, ¿tenías algo para Sí, decir? una pregunta, más o menos la respuesta me la está dando al final. Acá tenemos dos tumbas, que una es de Leandro Gómez, que está vinculado también a una lucha de la guerra de la Triple Alianza, y Aparicio Saravia, un caudillo del Partido Nacional. Sus tumbas, una fuera en el cementerio central y otra en el buceo. Actualmente ambos cuerpos se encuentran en su ciudad natal, o mejor dicho, en Paysandú, que tuvo un símbolo muy importante para Leandro Gómez, y Melo para la ciudad natal de Aparicio Saravia. Acá le llamamos cenotafio, A lo que quedó. a lo que quedó. Bien, lo que quedó era un panteón o era un monumento erigido en honor a. No, era una tumba que se hizo, se depositaron sus restos y después, por decisiones, una fue de la dictadura y la otra fue decisión de la familia, llevarse los cuerpos. Claro, pero la definición de cenotafio es esa, búscala. Eh, tenés esta, que es el ¿No? Correcto, monumento sí. erigido a la memoria de un difunto, ¿sí? Podrías decir la tumba en sí, la tumba, ahora vamos a ver en la definición de tumba, es el espacio para depositar los restos humanos, pero no le estás homenajeando. En realidad, todo sepulcro es una conmemoración de un difunto, pero no de un homenaje. ¿Me explico? Tendríamos que decir es una tumba vacía. Exactamente. Es una tumba vacía, un sepulcro vacío, si querés darle más renombre. Sepulcros son todos, ¿sí? En el conjunto, todos son sepulcros. Pero desde mi concepto, desde mi definición, no lo es, porque no fue erigido para, fue una tumba, ¿sí? Claro, gracias. No, por nada. Seguimos. Bueno, acá tenemos. Este es un antiguo columbario. Ay, ¿qué pasa con el mouse? Esperen, ahí está. Acá estamos. Este es un antiguo columbario. Esto está en Roma. Y esto es una nichera de esta empresa en España. Esta nichera es de hormigón simple y concreto. Esto también
se presta a lugar a dudas. Después, cuando veamos arquitectura, les voy a mostrar otros, porque todo esto lo rearmé hoy, lo van a ver por las diferencias de letras, de colores, de lo que les agregué hoy, saqué y puse otras cosas. Columbario. Columbario es una estructura o espacio típicamente dentro de los cementerios, iglesias, puede ser en un mausoleo, de acuerdo a la construcción, ¿no? Diseñado para albergar urnas funerarias que contienen las cenizas de personas fallecidas después de la cremación. Su nombre deriva de la similitud con los palomares romanos donde se depositaron urnas en nicho. También yo encontré un libro de arquitectura en Italia donde había columbarios que eran como denominaban a los espacios para colocar pequeñas nicheras, porque no son panteones. O también en el cementerio San Jerónimo yo tengo, no recuerdo, ahí va a tener que decirme Lisandro, en el cementerio San Jerónimo hay una construcción que es un cuadradito que tiene 6 lápidas en vertical 2 por 3, ¿no? Y eso es un columbario, no es un panteón, tampoco es una nichera. Si querríamos, podríamos decirle que es una nichera familiar, no es una nichera municipal. El nicho es la cavidad, ¿no? Esto que tenemos aquí. La cavidad en un muro que sirve para colocar los restos, ven, ahí el nicho habla de restos o las cenizas. Y la nichera es el conjunto de nichos y puede tener un espacio para ataúdes o más pequeños para urnas. Esto es otra diferenciación que tienen que tener. La cupa, esto es un nombre de un monumento funerario que no se ve mucho, que no se habla mucho. Era un monumento funerario romano de incineración, tiene esta forma así de tonel, que se podía colocar también sobre estas especies de sillería. Bueno, esto está en el Museo de Ávila, ¿no? Y era muy repetido en Europa. Yo acá no he visto en Argentina o en las provincias donde he estado. Es también un tipo de construcción muy frecuente en las necrópolis norteafricanas. El distilo, esto es otro monumento que tampoco se lo menciona, es en memoria, un recuerdo conmemorativo de un difunto. Está formado por un cuerpo, el podium, ¿no? Toda esta parte que soporta 2 columnas de estilo clásico y que normalmente se encuentran rematadas por un entablamiento. Yo tengo este distilo en el cementerio, después les voy a pasar foto, en el cementerio de al lado del San Jerónimo, el cementerio del Salvador. Es como un mausoleo, pero tiene ya una forma específica. Tiene esta base y tiene columnas. Por definición, es un monumento erigido en memoria o recuerdo de un difunto. Sería la misma definición casi que mausoleo. Pero en este caso, para que sea dístilo tiene que verse por esto de las columnas. Estela funeraria, no es para confundir. Cuando hablamos de esquela, escarta, es este aviso de muerte de una persona que se publica en los periódicos con recuadro de luto, se puede adornar, puede tener puede tener la cruz para saber que es cristiano, bueno, y nos va a contar dónde está, dónde se realiza el entierro o el funeral de esta persona. La estela funeraria es un pequeño monumento funerario, normalmente de piedra o de mármol, compuesto por una losa vertical, por lo general monolítica y de forma rectangular. Bueno, ¿qué pasa con esto? A veces se dice que esto es la lápida, que la vertical es la lápida. No, es la estela funeraria. La lápida es la horizontal. La lápida es una piedra llana, puede haber lápidas verticales, son las más comunes. Acá es donde empezamos a entrar, es lápida, lo correcto sería estela, pero bueno, para darle el común, le dicen lápidas. Las lápidas horizontales van a estar en los sepulcros, pueden ser para un solo cuerpo, con varios cuerpos hacia abajo, ¿no? Las tumbas hacia abajo, que pueden tener una profundidad de 2, 3 o 5 metros, se colocan bien a ras del suelo o apenas unos 10 centímetros del suelo. Y después están las lápidas conmemorativas que pueden incluir elementos adicionales como fotos de porcelana, digamos que esas son las más nuevas. La memorabilia
es el lugar o muro del recuerdo donde se pegan fotos de difuntos. ¿Sí? No está el difunto, se pegan las fotos. Vendría a ser como lo que a veces se puede encontrar en los cinerarios. Yo en el cementerio del Salvador tengo un ejemplo de la memorabilia, que sería el muro donde colocan todas las placas y las fotos de las cenizas que se han colocado dentro de este cinerario público. Las exequias y las pompas fúnebres. Las exequias es el nombre de las ceremonias religiosas que se celebran por un difunto. Por definición es lo mismo que pompas fúnebres, pero por esta cosa que tenemos nosotros los que hablamos en español, tenemos el sinónimo. En realidad sería que exequias es el sinónimo de pompas fúnebres. Se refiere a los ritos y ceremonias que acompañan el duelo y la despedida de un fallecido. Estas ceremonias, a menudo elaboradas y con un carácter solemne, buscan honrar la vida del difunto y brindar apoyo a sus seres queridos. El término también puede referirse a la procesión que acompaña el cuerpo desde el lugar del velatorio hasta el cementerio o el lugar de inhumación. Y acá les coloco, ¿no? El pompas fúnebres, un sinónimo son los servicios funerarios que le hablamos hoy, o las exequias, que es el nombre como más coqueto. También se puede usar honras fúnebres o simplemente funeral. Todos estos términos se refieren al conjunto de actos y ceremonias que se realizan en relación con el fallecimiento de una persona. Mausoleo es el contrario del cenotafio. Es un monumento levantado, erigido sobre la tumba de una persona, generalmente de una persona importante. El mausoleo es para ella. Eso no implica que dentro de la cripta, donde se colocan los restos de esta persona, no pueda haber más personas. Cementerio San Jerónimo tiene, por ejemplo, el caso de Justiniano Pose. El mausoleo está erigido a él, es un estilo Art Nouveau precioso en mármol de Carrara, pero dentro de la cripta está un amigo masón de Justiniano Pose y su esposa y sus hijos. El nombre del mausoleo viene del sepulcro del rey Mausolo de Caria, construido en Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La tumba, acá estábamos, tumba y túmulo. Tumba es una cavidad excavada en la tierra y construida sobre ella, en la que se entierra el cuerpo del muerto. Tumba es del nivel del piso hacia abajo. Túmulo es una elevación, un montón de tierra y piedras levantados sobre una tumba de los pueblos antiguos. Se remonta a la edad de piedra, pero nosotros sí recordamos las películas de cowboys, de vaqueros, vamos a ver que cuando alguien moría por diferentes causas, se lo colocaba ahí en el piso y bueno, a ese cuerpo se lo cubría un poco con tierra y después con piedras. Acá les muestro. Este es el mausoleo de Halicarnaso, una reproducción de IA. Esto sería una tumba y esto un túmulo, para que recuerden bien. Ahora pasamos a los términos estos. Estamos con el tanatoturismo. El tanatoturismo es el turismo oscuro, también se denomina así, es el nombre académico, que designa el turismo que visita los sitios que conmemoran desastres y atrocidades. O sea, todo lo que sea morboso, básicamente, va a estar dentro del tanatoturismo. Este término fue designado en 1996 por los profesores británicos John Lennon y Malcolm Foley. Esto lo pueden ver en el año pasado, cuando hicimos el segundo encuentro del patrimonio funerario, hubo varias personas que hablaban sobre tanatoturismo, necroturismo. Hay mucha información ahí. Después voy a pasarle los links de donde pueden ver el primer encuentro y el segundo encuentro. Tánatos es el dios de la muerte no violenta. Keres es la diosa de la muerte violenta. Himnos es el dios del sueño y de la muerte tranquila. Acá empezamos a ver cómo se empieza a involucrar la mitología clásica dentro de los términos funerarios y también después vamos a ver dentro de la simbología. El tanatoturismo está orientado hacia localizaciones con zonas de batallas, prisiones, lugares de esclavitud, cementerios, espacios de holocaustos o lugares de catástrofes naturales. ¿Qué hace que la gente vaya a esos lugares? Y el encuentro con la muerte y la morbosidad. Es como cuando hay un accidente, hay un montón de personas mirando cómo está la persona accidentada o ya fallecida.
Peter Hogenhaus es una persona que visita este tipo de turismo oscuro y él dice que cuando visitamos estos lugares, ¿no? No recordamos a los otros, a los que han fallecido, sino que nos recordamos a nosotros mismos. En ese sentido, el turismo oscuro nos guía a través de la muerte de otros hacia nuestras propias vidas. También puede ser un momento filosófico para pensar en la propia vida. Acá tenemos algunos destinos, ¿no? De necroturismo, como puede ser la cueva de Tarloán, donde alumnos estuvieron 10 días sin agua e inundados, el Hotel Cecil en Los Ángeles, donde hay un gran registro de crímenes y suicidios, los campos de concentración de Auschwitz, los campos de la muerte de Camboya, y en Bosnia-Herzegovina hay un hotel, el War Hostel, que muestra hace vivenciar con música, con una decoración de guerra, cómo sería estar en una situación de guerra. Eh, Acá podemos ver, bueno, cómo la gente va a visitar lugares donde se ha producido catástrofe. En este caso es cómo quedaron las casas arrasadas después del tsunami. En Argentina también tenemos ejemplo de tanatoturismo, Diego Sigioto, que tiene un ciclo de visitas guiadas de estos lugares para mostrar lugares donde se han producido asesinatos, y entre ellos podemos ver el de Felicitas Guerrero, que fue el primer femicidio en Buenos Aires, el petiso orejudo, un asesino serial, diferentes exponentes de este tanatoturismo. Dentro de los subtipos del turismo oscuro se encuentra el necroturismo o turismo de cementerios. Necro viene de muerte, es aquel tipo de turismo donde se visitan cementerios con el objetivo de descubrir su patrimonio artístico, arquitectónico, histórico, costumbrista y paisajístico. También incluye conocer las leyendas sobre estas muertes. Los turistas hoy por hoy buscan conocer los templos de cada ciudad y están comenzando a visitar mucho más los cementerios. Y acá empezamos con otra definición, cementerio patrimonial. Ahí se agrupan todos aquellos que fueron creados durante los siglos XIX y XX bajo la concepción monumentalista que tienen un importante valor artístico. Por ello vamos a tener grandes expresiones arquitectónicas, escultóricas, placas, arte funerario, para honrar y homenajear a importantes personajes políticos, artistas, deportistas, escritores y científicos de las distintas comunidades. Así es que estos cementerios van a formar una parte activa de los contextos urbanos históricos y nos van a dar un paisaje cultural identitario de cada ciudad. En el siglo XIX, antes de la creación de los parques públicos, los cementerios se duplicaron como espacio de ocio para que las familias disfrutaran del paisaje tranquilo. Uno de los ejemplos más importantes es el Père Lachaise. ¿Qué ha pasado con esto? En Europa comenzaron la creación de las redes y rutas de cementerios. En el 2010, desde el 2010 existe la Ruta Europea de Cementerios, reconocida como un itinerario cultural por el Consejo de Europa. En ella están todas estos países con estas ciudades que muestran sus cementerios. También está la ruta de los cementerios en España, que se acopló a la ruta europea. ¿Qué hay a partir de estos cementerios patrimoniales? En Latinoamérica se han creado diversas redes de estos cementerios patrimoniales. En Argentina está la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios, la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, la Red de Cementerios Patrimoniales del Centro de México. Bueno, varios países están creando sus propias redes y participan de un encuentro anual convocado por la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, donde exponen diferentes estudios, investigaciones o descripciones de sus cementerios. Lamentablemente, no dejan grabados estos espacios que pudieran ser compartidos por toda la comunidad latinoamericana. Vamos a ver rápidamente la evolución de los monumentos funerarios, donde gran parte ya los definimos al principio. Vamos a empezar con Egipto, al 3200 de 1300 a.C., donde embalsamaban o enterraban a los difuntos. Las tumbas eran ovaladas y rectangulares.
Vamos a tener Memphis con el cementerio con más de 75 edificaciones, las pirámides de Keops, Kefren y Mesiri. En esto estamos hablando del 3100 a.C. Van a aparecer otro tipo de monumentos en Egipto que van a ser la mastaba y los hipogeos. Son diferentes tipos de tumbas subterráneas. El cromlech es una palabra que viene del galés, es un monumento megalítico formado por piedras o menhires introducidos en el suelo que se adoptan una forma circular. Si nosotros vemos el de Stonehenge, vamos a ver que es toda una forma circular, es muy interesante estudiarlo. Fue difundido en Gran Bretaña y la Bretaña francesa, y esto data de la Edad de Bronce entre el siglo 16 a.C. y el siglo X a.C. Esto lo vamos a tener en los millares, es de la cultura neolítica, son sepulcros colectivos también, un tipo de dolmen. Vamos a tener una civilización muy importante que no dejó rastros, pero sí dejaron su parte artística, los etruscos. Los etruscos del siglo 7 y 6 a.C. van a ser tumbas subterráneas, van a utilizar la incineración y la colocación en urnas de estas cenizas. Este es uno de las obras de arte que han quedado. Es el sarcófago de los esposos. Esto mide 1,14 de alto por 1,9 de ancho. Está hecha de terracota pintada y fue hallada en el siglo XIX en la necrópolis de la Banditaxia de Cerveteri, en la antigua Caere. Este es un hallazgo importantísimo. Acá tenemos Grecia, en el 600 a.C., Micenas con círculos de estelas, esta es la cremación en urnas. Y tenían también estatuas como monumento funerario. Bueno, ya hablamos, este es el mausoleo de Halicarnaso, pertenece al siglo IV a.C. y empezamos con la introducción de los sarcófagos. Ya se coloca el cuerpo dentro de algo mucho más ornamentado. En el 342 a.C., los mausoleos romanos, uno de los ejemplos es el castillo de San Angelo en Roma. En el 27 a.C., el Panteón de Agripa en Roma. Seguimos en Roma, empiezan ya las construcciones fuera de la ciudad, seguimos con la cremación, los sepulcros en forma de pequeños templos van a ser estos, ¿no? Y estas formas se han trasladado al siglo XIX, más que todo en Latinoamérica, parte de estos podemos verlo. En la Edad Media, en el siglo I y II, aumenta la inhumación y hay una gran demanda de un cementerio común, hay muchas pestes, grandes enfermedades y bueno, comienzan ya a colocarse en cajas y en un hueco en la tierra. Alrededor del 313 después de Cristo, la persecución de los cristianos produce este enterramiento en catacumbas subterráneas que ya lo habíamos visto. La ley de las 12 tablas es algo que se establece, que se prohíbe enterrar dentro del círculo de los muros de la ciudad. Esto lo mencionan también en el régimen de los sepulcros, que lo vamos a ver cuando tomamos ese módulo, sobre cómo ya se empieza a separar, ya no se puede enterrar dentro de la ciudad. Siglo IV. La oficialidad de la religión cristiana permite que dentro de los cementerios se puedan enterrar. ¿Sí? Hay una elevación, se sale de la oscuridad de las catacumbas y se establecen estas construcciones para el cristianismo con diferentes tipos de plantas. Y en esas plantas se van a enterrar los más importantes adentro y los otros por fuera. En el siglo XVI y XVIII va a haber cementerios también dentro de las parroquias, también se van a utilizar estos restos óseos y, por ejemplo, como vimos en uno de los talleres en la República Checa y también en Portugal, están estas particulares formas de decorar con restos humanos para cubrir los templos. Siglo XVII, siglo XIX, los cementerios neoclásicos hacen furor, hay un cambio radical respecto de la muerte respecto de la vida, bueno, estos son distintos exponentes de cementerios.
En España, en 1781, hay problemas por la gran cantidad de muertos, ¿ya? Los templos no abarcaban todo esto, entonces se busca erradicar de las ciudades esto, se sigue pensando en tener estos cementerios. Hasta que aparece la Real Cédula, donde se establece que está obligado a construirse cementerio fuera de las ciudades. Esto da un marco legal, el primer marco legal a los cementerios se da en 1787. Y en el siglo XX comienzan a modernizarse los cementerios, hay un nuevo concepto debido a las guerras, los hornos crematorios, hay grandes extensiones de tierra para depositar a los caídos y hay las fosas comunes. En la mitad también del siglo XX comienzan a aparecer los cementerios paisajistas, los cementerios parques, desaparecen los monumentos funerarios y solo quedan las placas con los datos de los difuntos. Esto nos lleva a una reflexión, que es que cuando hablamos de necroturismo nos vamos a referir a la muerte en sí, agrupando de acuerdo a cómo ésta se haya manifestado: catástrofes naturales, accidentes, guerras, prisiones, campos de concentración. Ahí el necroturismo está ligado al tanatoturismo. Cuando hablamos de turismo de cementerios, damos una mayor importancia al continente que al contenido, asimilando esta clasificación de los museos y usando la expresión de museo a cielo abierto con mayor hincapié en lo material. O sea, este turismo es el que nos lleva a ver Recoleta, el que nos lleva a ver el presbítero maestro, nos lleva a ver el Perlayet. Está en circunscriptos vasco un cerco perimetral. Desde mi punto de vista, yo hablo de turismo de patrimonio funerario. ¿Por qué? Porque salgo del cementerio y me voy a una plaza donde hay un cenotafio, un monumento conmemorativo, un héroe nacional, o un busto. O también puedo incluir dentro de este patrimonio funerario las criptas que hay en las iglesias. Por eso yo siempre hablo de patrimonio funerario y no hablo de cementerios. Visto esto, hemos concluido hoy. Muy bien, Graciela, muy interesante, ¿Les muy gustó? interesante. Es lindo para escucharlo de nuevo, escucharte nuevamente y recordar varias cosas, porque mucha información junta no es fácil retenerla, pero volviéndote a escuchar va a estar bueno. Me gusta. ¿Alguna pregunta, chicos? Graciela, Lisandro, Sí. el tema del Panteón de Roma